El que corta no cobra. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. ¿Tienen planes sociales? El que corta no cobra. Grave denuncia, muy grave. Mala gente, extorsionaban a los pobres. Ahora que van a romper las pelotas, Bellimoni, ¿por qué no van a laburar? Estas personas que son Quedaban arriadas. parte de su plan, forzaban a los Los aprietes, las facturas truchas, ¿te acuerdas de la situación? Era el que corta la calle, que usó la plata del fútbol trabajo para financiar al Partido Obrero, la asistencia de la sociedad, el polo obrero. Habrá visto que en el último tiempo el Polo Obrero y Eduardo Bellimoni particularmente están siendo objeto de un intenso ataque. Hoy te vamos a contar el objetivo de estas causas judiciales y te vamos a contar además por qué las acusaciones son falsas y por qué hay que defender al movimiento piquetero. Ya desde antes de asumir como presidente Javier Milei, desde la campaña electoral del año pasado, Milei y Bullrich hicieron muy explícito su objetivo de eliminar el movimiento piquetero. ¿Por qué Milei y Bullrich quieren destruir al movimiento piquetero? Bueno, en principio está el objetivo de hacer pasar un fuerte ajuste. Petovelo ni siquiera repartió los alimentos que había comprado el gobierno anterior en los comedores populares. Está desoyendo fallos judiciales. Además, el gobierno congeló los planes sociales en 78.000 pesos, que hoy no alcanzan para nada. Se está ahorrando esa plata, dio miles de bajas, redujo los plus por nexo a los trabajadores que tenían dedicación especial en los comedores populares. Entonces se está aplicando un ajuste que golpea especialmente a los barrios más vulnerables de este país. Pero además, el objetivo del gobierno es más profundo, porque es desarticular un movimiento de lucha que fue protagonista de la vida política nacional durante los últimos 30 años. Desde los primeros piquetes contra el gobierno de Menem, que organizaban a los desocupados, el movimiento piquetero viene reclamando trabajo, viene reclamando vivienda, viene organizando asambleas en barrios que antes estaban enteramente dominados por los punteros del peronismo o del radicalismo y viene dándole una voz a los sectores más explotados de este país. Entonces, Milei, Bullrich, Petovelo, lo que quieren atrás de la campaña famosa contra los intermediarios es golpear la capacidad de resistencia de todo el movimiento obrero. Porque el movimiento piquetero fue un punto de apoyo para enfrentar las rebajas jubilatorias, apoyó conflictos obreros muy importantes y fundamentalmente organizó siempre a miles de barrios de este país por sus reclamos. Por eso es tan importante defender al movimiento piquetero, porque defendiendo el movimiento piquetero defendemos la capacidad de resistir a los planes de ajuste, a los planes antiobreros como el que hoy está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. El origen de las causas es la denuncia que hizo Patricia Bullrich de la movilización del 20 de diciembre. Milei, cuando asumió, además de anunciar una devaluación y muchas medidas contra los trabajadores, anunció un protocolo represivo que prácticamente prohibía las movilizaciones callejeras. Y frente a este protocolo represivo, el movimiento piquetero, sindicatos combativos y la izquierda, junto a además organizaciones de derechos humanos y otros sectores, convocaron una movilización el 20 de diciembre que justamente desafiaba ese protocolo y que se propuso y logró llegar a la Plaza de Mayo a pesar de la represión de la Policía Federal. Esta movilización coincidió con el anuncio del decreto de necesidad y urgencia número 70, la movilización y la represión y el anuncio del decreto provocaron que estallaran cacerolazos esa noche en todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces el 20 de diciembre es el acta de nacimiento del movimiento de movilización popular contra el gobierno de Javier Milei. Y entonces Bullrich no la quería dejar pasar. Hizo todo para impedir la marcha del 20 de diciembre, hasta anunció por los altavoces de las estaciones que al que marchaba le iban a sacar el plan. Eso es una extorsión. Pero además abrió una línea para estimular las denuncias contra las organizaciones piqueteras. De esa línea, el gobierno anunció con mucha pompa que había recibido 13.000 denuncias. Pero en realidad, en Capital Federal lograron solamente
7 denunciantes que concurrieron a ratificar la denuncia. Y eso que les identificaron el teléfono usando método de inteligencia y lo fueron a buscar con la Policía Federal. De esos 7 denunciantes, hubo 3 denuncias contra el Polo Obrero. A partir de esas 3 denuncias, el fiscal Policita y el juez Casanelo ordenaron más de 20 intervenciones de teléfonos. Y luego pidieron 33 allanamientos, que se llevaron adelante el 13 de mayo. Entre estos allanamientos estuvo el allanamiento del local central de la Asociación Civil Polo Obrero, que fue un allanamiento ilegal, porque las asociaciones civiles, el Código de Procedimientos establece que hay que avisarles antes de allanar. De ese allanamiento, los abogados de la defensa del Polo Obrero pidieron una pericia sobre las cámaras, porque ahí se va a mostrar que entraron sin testigos. El allanamiento del local de Monteagudo sigue siendo el corazón de las pruebas de la causa, a pesar de haber sido irregular, de haber entrado la policía sin testigos y de no haberse hecho las pericias correspondientes que ha pedido la defensa. Ya estos 13 allanamientos mostraban una fuerte persecución política, pero el objetivo de persecución política se terminó de mostrar cuando allanaron el local central del Partido Obrero, que es un local público, que es un local abierto, y que lo allanaron con la excusa de buscar la sede de Editorial Rumbos, a pesar de que ya habían identificado y allanado al socio gerente de esa empresa. A raíz del allanamiento al local del Partido Obrero, se produjo una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Milei y contra la justicia por avasallar los derechos políticos de un partido reconocido por la justicia electoral. Estos allanamientos fueron un punto importante de una investigación que ya acumula 30.000 páginas, en donde se emplearon todos los métodos del Estado para perseguir organizaciones populares. Informe de inteligencia de comedores populares, seguimiento, escuchas a compañeros. Por ejemplo, el día que se produjeron los allanamientos, la escuchan a la compañera Elisa de Palma decir que va a venir al local central del Partido Obrero e inmediatamente emiten una orden para que la vengan a buscar y la prendan para secuestrarle su celular. O sea, estaban escuchando paso a paso con intervenciones telefónicas lo que hacía cada uno de los allanados. Una investigación como si se tratara de perseguir un grupo terrorista o un grupo de narcotraficantes. En realidad, a los narcotraficantes los dejan ejercer el comercio de drogas en paz, pero a las organizaciones populares las persiguen y las allanan de esta manera. Esta investigación se plasmó en el procesamiento del juez Casanelo contra 15 compañeros del Polo Obrero, contra 2 compañeras del Barrio de Pie y contra el dueño de Editorial Rumbos. Este procesamiento se hizo violando totalmente y avasallando el derecho a la defensa. No se permitió ampliar la declaración indagatoria a Eduardo Beliboni y María Tango Dotti. Se lo llevó a indagatoria y se le negó el derecho a acceder a las pruebas. Además, se usaron en el procesamiento pruebas que no se le mostró ni siquiera a los abogados defensores. Por ejemplo, el testimonio de supuestos arrepentidos, de los cuales no se conoce la identidad y cuyas declaraciones no fueron volcadas en tiempo como para que se las pudiera contestar al momento de apelar el procesamiento. Se usaron también declaraciones de testigos a los cuales no se permitió acceder a los abogados defensores. O sea, se avasalló totalmente el derecho a la defensa, se escondieron pruebas y se avanzó en un procesamiento que por lo tanto es totalmente irregular y tiene que ser revocado. El procesamiento de Casanelo es un procesamiento por defraudación a la administración pública, pero el fiscal Policita pidió que se agraven los cargos y se incluya extorsión y coacción. Y el fiscal de la Cámara, Agüero Iturbe, que está acá atrás, pidió que además de extorsión, coacción y defraudación a la administración pública, los compañeros sean procesados por asociación ilícita. O sea que prácticamente transforma al Polo Obrero en una organización ilegal, en una organización para delinquir. Cuando todo el mundo sabe que el Polo Obrero no es ninguna asociación ilícita, es una organización de lucha a la cual se persigue no por cometer delitos, sino por salir a la calle a defender los reclamos y las reivindicaciones de los barrios más empobrecidos de Ushuaia a La Quiaca. Para acusar al Polo Obrero de defraudación a la administración pública, el juez Casanelo dice una cantidad de mentiras y tergiversaciones que realmente es digno de una novela de Julio Verne. En primer lugar, dice que el Polo Obrero firmaba convenios y que por esos convenios los compañeros beneficiarios del potenciar trabajo que estaban enrolados en el Polo Obrero tenían que trabajar y contraprestar. Pero el juez dice que el trabajo en los comedores no era una contraprestación válida para el potenciar trabajo. Es una barbaridad. Todas las organizaciones de este país contraprestaban por el potenciar trabajo trabajando en comedores populares. Entonces el juez dice que los compañeros del Polo Obrero no trabajaban.
Ah, mira qué gracioso, cocinar raciones para 600 compañeros por día, como se hace hasta hoy en el comedor Mariano Ferreira, que fue allanado, para el juez no constituye trabajo. Es una verdadera barbaridad. El Polo Obrero firmó convenios por el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar cursos de formación, la compra de maquinaria, insumos y otros elementos. Pero estos convenios fueron rendidos en un 100%, y el Ministerio de Desarrollo Social no terminó el trámite administrativo de análisis de esas rendiciones. El juez sabe que ni Eduardo Beliboni ni ninguno de los compañeros que fueron allanados y están acusados en la causa debió un centavo para sus propios bolsillos. Lo sabe porque les allanaron la casa y vieron que todos viven en forma totalmente humilde, incluso muchos compañeros en forma muy precaria, y hacen un aporte muy esforzado para organizar los barrios. Entonces, ¿qué dice el juez? Que desviaron plata para uso político. Pero no hubo plata desviado al Partido Obrero. ¿Qué argumenta el juez? Que desviaron plata a una empresa fantasma que sería Editorial Rumbos. Ahora bien, Editorial Rumbos no es ninguna empresa fantasma. Editorial Rumbos es una editorial que edita libros, que factura, que presenta balances, que tiene un socio gerente y que realizó a lo largo de casi 40 años un trabajo muy esforzado editando libros, periódicos y todo tipo de material gráfico. En realidad, el Polo Obrero recibió un porcentaje muy bajo de los fondos para convenios por el potenciar trabajo que asignaba el Ministerio de Desarrollo Social, un poco más del 1%. Con esos recursos, en primer lugar, se construyeron o refaccionaron 53 sedes comunitarias y de comedores populares en todo el país. Algunas cumpliendo un rol muy importante, por ejemplo, la sede de Neuquén, que se hizo prácticamente nueva, sedes en Córdoba, sedes en La Matanza. En los barrios más sumergidos del país, el Polo Obrero puso en pie comedores, merenderos y utilizó esos recursos para mejorar servicios que son totalmente esenciales. Por ejemplo, en Doc Sud, hacer el baño y las cloacas para la sede del comedor. En segundo lugar, los fondos se asignaron a la capacitación laboral en la industria gráfica, en donde se aplicó también maquinaria, en sublimado, en la industria textil, capacitaciones de costura que se hicieron en todo el país, reparación de celulares y diferentes oficios. En tercer lugar, se dieron decenas de cursos de interés comunitario, por ejemplo, sobre la necesidad del acceso al agua y la posibilidad de acceder al agua. Es un problema fundamental en los barrios de todo el país y por eso se hizo un curso durante la pandemia que derivó después en que se hicieron reclamos a municipios, a gobiernos provinciales en decenas de barrios que hasta hoy no pueden acceder al agua potable como corresponde. Cursos también de educación sexual integral. En cuarto lugar, se hicieron actividades culturales y deportivas. Por ejemplo, se hizo un campeonato nacional de fútbol, talleres de música, batucadas, talleres de muralismo. En quinto lugar, trabajamos fuertemente en la cuestión de medios comunitarios, aportando para eso fotocopiadoras, fotoduplicadoras, para que cada regional pudiera salir a hacer sus campañas, hacer sus denuncias sobre la situación de cada barrio. El Polo Obrero hizo, por ejemplo, una campaña nacional durante todo este verano contra el tema del dengue, saliendo a recorrer los barrios con volantes, concientizando a la población, haciendo el descacharrado casa por casa para poder superar esta gravísima epidemia que asoló el país frente a la total inacción del Estado desde el mes de diciembre del año pasado. En materia de medios comunitarios, el Polo Obrero produjo más de 50 ejemplares del suplemento Polo Obrero que se distribuyó en todo el país. En suma, el Polo Obrero no solamente utilizó, como tenía que hacerlo, los recursos que dio el Estado. En realidad, bien mirado, es totalmente al revés. No es que el Polo Obrero defraudó al Estado, sino que el Polo Obrero puso el hombro en un montón de gastos, de los cuales el Estado se desentiende totalmente. No solamente el Polo Obrero, sino todas las organizaciones populares en este país. Porque, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación? Es del Estado, lo establece la Constitución Nacional. Y sin embargo, en los cientos de comedores que hay en todo el país, y que el Ministerio de Desarrollo Social dice que no existen, pero sin embargo manda auditorías, constata que existen y sigue sin mandarle alimentos. ¿Quién paga el alquiler del comedor? ¿Quién paga las garrafas? ¿Quién paga los cuchillos? ¿Quién paga las sartenes? ¿Quién paga la soya? ¿Quién paga los anafes? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga los servicios? ¿Cómo se paga eso? El Estado no pone un mango. Todo eso lo financian el esfuerzo organizado de miles de compañeras y compañeros en todo el país que hacen un aporte voluntario para que los pibes puedan tener un plato de comida para llevarse a la casa.
Entonces, en una realidad que el Estado se desentiende, son las organizaciones sociales las que ponen el hombro. Fíjate entonces cómo funciona esto. Primero, niegan el derecho a la alimentación. Las organizaciones sociales ponen el hombro, reclaman, y el gobierno que niega el derecho a la alimentación además te niega el derecho a movilizarte, porque te manda la policía. Y finalmente, una vez que te negó el derecho a la alimentación y que no quiere que te movilicen, le arma una causa a las organizaciones que estuvieron poniendo el hombro durante todos estos años para que los pibes pudieran comer. Esta causa es una verdadera canallada y por eso hay que denunciarlo. Fíjate además otra cosa, es muy difícil ignorar toda esta actividad que se hizo. Y el juez Casanelo hace un esfuerzo muy grande por ignorarla y decir que el polo obrero no trabajaba. Pero tiene un problema, el Ministerio de Desarrollo Social hizo auditorías. Hasta lo reconoce el fiscal Policita. La cuestión de las auditorías es todo un tema en la causa, porque el juez saca el procesamiento y dice que el polo obrero no trabajaba, a pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social no le había enviado en ese momento el informe de las auditorías que el juez pidió sobre el trabajo que realizaba el polo obrero. Mirá qué interesante. El juez le pide al ministerio que le diga, decime qué auditorías le hiciste al polo. El ministerio no le contesta, el juez igual dice el polo obrero no trabajaba y dicta los procesamientos. Cuando el ministerio contesta la cuestión de las auditorías, dice que no tiene acta de auditorías. Mirá qué loco, están mintiendo. Porque hizo auditorías este mes de junio sobre todas las obras que realizó el polo obrero e hizo auditorías en el pasado. Nos consta porque tenemos los informes de los auditores. O sea que el ministerio, que es querellante, le esconde al juez las auditorías que le hizo al polo obrero y que muestran el trabajo que se hizo. Y esto con un único objetivo, que es avanzar en la criminalización de las organizaciones que se oponen al gobierno nacional. No hay otro objetivo en esta causa que avanzar en esa persecución política contra los que organizan los barrios más empobrecidos del país. El juez Casanelo dictó los procesamientos, pero al fiscal no le alcanzó, porque el delito de defraudación tiene, según el fiscal, nada más que una pena de 2 años a 6 años de prisión. Entonces el fiscal dice, con esto pueden salir con una probation y a esta gente hay que meterlos presos. Y entonces le dice al fiscal, no alcanza con acusarlos por defraudación, hay que acusarlos por extorsión y coacción. Y dice, y con eso van a estar un buen tiempo presos. Pero analicemos la acusación por extorsión que hace el fiscal Policita. El fiscal dice lo siguiente, dice, bueno, ¿qué es lo que hacía el polo obrero? Con los planes sociales que manejaba el polo obrero, como podía dar bajas, le decía a la gente, o marchás y aportás o te damos la baja. Y entonces la gente iba obligada como un rebaño de ganado a las marchas, extorsionada y coaccionada por el polo obrero. Esta es la imagen que da el fiscal. Pero esto no es así. En primer lugar, porque el programa Potenciar Trabajo nunca estuvo abierto públicamente. O sea que si una persona se quería anotar en el programa no tenía dónde ir. Y entonces, ¿qué tenía que hacer para tener acceso al plan social? Se tenía que movilizar. ¿Y qué es lo que hizo el polo obrero? Organizó a la gente en los barrios que estaba dispuesta a movilizarse por los programas para exigir que se diera trabajo genuino y que se universalizaran los programas sociales. El Estado nunca quiso universalizar los programas sociales y nos llevó a una discusión de cupos. Y entonces reclamamos cupos para todos los que se inscribían. Solo así los compañeros podían acceder al programa Potenciar Trabajo. O sea que no había una extorsión del polo obrero. Lo que había era que el Estado se desentendía de su obligación de mantener y generar trabajo para el conjunto de la población desocupada del país. Entonces el polo obrero lo que hizo fue organizar este reclamo. En segundo lugar, es falso que las organizaciones dieran bajas. Las organizaciones lo que podían hacer era pasar los ausentes cuando una persona no iba a trabajar. Este problema de los ausentes el juez lo aprovecha porque, claro, en un comedor de Bajo Flores donde hay que cocinar para 600 personas, hay que ir a trabajar en la cocina. Mal que le pese al juez, los compañeros trabajaban en los comedores y siguen trabajando en los comedores. Entonces ellos encontraron en el comedor de una de las asambleas un cuaderno que decía sanciones, pero eran sanciones por no ir a trabajar al comedor. Y las sanciones consistían en devolver los días de trabajo. O sea, una persona faltaba y la sanción correspondía en ir otro día a trabajar al comedor. Ese cuaderno el fiscal lo utiliza para decir que había sanciones por no movilizarse. Pero él tiene perfectamente claro que está mintiendo.
y que se trataba de la organización de un trabajo en forma muy precaria por parte de una asamblea que tiene que garantizar, repito, cocinar 600 raciones en forma diaria, porque si no las cocina, el gobierno de la ciudad se las deja de enviar. La tercera mentira del fiscal es que la gente estaba obligada por estar en el polo obrero. No era así. ¿Por qué? Porque el beneficiario del potenciar trabajo se podía pasar de organización. Y entonces, si no le gustaba el polo obrero, se iba a contraprestar al movimiento Evita, o al FOL, o a Barrio de Pie, o a la Intendencia, que también tenía en general potenciar trabajo. Y el saldo de esos pases, ¿cuál fue? No fue que la gente se iba del polo obrero porque se la extorsionaba, fue al revés. 30.000 compañeros beneficiarios del potenciar que venían de otras organizaciones o de los municipios pidieron pasarse al polo obrero, justamente porque veían que en el polo obrero se respetaban los derechos y se peleaba por un mejor acceso a las reivindicaciones para todos los compañeros. Era al revés de lo que dice el fiscal. El que daba las bajas era el ministerio. Todos los meses había bajas arbitrarias dadas por el ministerio y el equipo técnico del polo obrero tenía que estar todo el tiempo reclamando para frenar esas bajas arbitrarias. Y por eso había que movilizarse en la calle, porque si no se movilizaba el polo, a la gente le daban la baja. Y si no se movilizaba el polo, tampoco aparecía la comida para los comedores populares. Porque el gobierno de Fernández también quería retasear la comida para los comedores. Entonces atrasaba las entregas y había que movilizarse al Ministerio de Desarrollo Social. Y entonces las organizaciones iban y acampaban 2 días y arrancaban un cronograma de entrega de alimentos. Entonces está lejos de ser la realidad, como dice el fiscal, y de ser la gente extorsionada para movilizarse. Se movilizaba porque sabía que si no se movilizaba no iba a poder acceder al plan, no iba a tener comida para el comedor, o el plan que tenía se lo iban a sacar. Como hizo el gobierno de Milei y Petovelo con miles y miles de compañeras y compañeros que le sacaron y le recortaron sus programas sociales, incluso familias y mujeres que sufren violencia de género, familias en condiciones de vulnerabilidad extrema que le sacaron su plato de comida de la boca. Acá no hubo ninguna extorsión. Lo que hubo es una organización muy consciente y muy combativa por los reclamos, y eso es lo que le molesta a Milei, a Petovelo, al juez y al fiscal. Si me preguntan qué es extorsión es decirle a la gente: si marchaste saco el plan. El juez y el fiscal además dicen que había extorsión por los aportes, pero el aporte en el polo obrero es una colaboración voluntaria, e incluso eso está colocado en el manual del delegado. El polo obrero tiene un manual que es un estatuto y que es el manual con el cual se organizan todas las asambleas a lo largo y a lo ancho del país. Ahí dice que el aporte es totalmente necesario. Se usa para financiar lo que decíamos antes: los comedores, las ollas, los traslados, los fletes, los alimentos cuando el Estado no da alimentos. Pero aclara que el aporte es voluntario, aclara que no hay sanciones. Y el manual del polo obrero dice textualmente que las movilizaciones no son una contraprestación por el plan, que las movilizaciones son una forma de arrancar los reclamos. O sea que mal puede haber habido una organización que armaba de arriba para abajo un sistema de extorsión cuando el manual que rige esa organización dice exactamente lo contrario. Las pruebas del juez y el fiscal están totalmente tergiversadas. Mirá lo que te voy a mostrar. Este es el dossier que sacamos para contestar a la acusación. En este dossier transcribimos cómo están colocadas en los procesamientos y en el texto del fiscal Policita las declaraciones de los testigos y lo que dicen realmente los testigos. Fíjate lo siguiente: al testigo 1 le extraen la cita de que tenía que ir a marchar porque si no podía perder el plan. Pero ¿qué dice realmente el testigo 1? Mirá lo que dice el testigo 1, citado por la fiscalía, no por el polo obrero. Dice: me anoté en un montón de lados, me anoté en un montón de gente política, les pasé todos mis datos y nunca cobré nada. Y dije, como el polo obrero es el único que me dio el plan, me quedo acá. Eso dice el testigo. Además explica que esa frase de que podían perder el plan si no se movilizaban era una charla de capacitación política en donde le explicaban a los compañeros que el ministerio permanentemente daba bajas a los programas sociales. Mes a mes había bajas arbitrarias. Entonces sacan de contexto las frases. Fíjate el testigo 2. La frase que transcriben el juez y el fiscal es: faltás a las marchas y te sacan, me dijeron. Esa frase transcriben, pero después le preguntan al testigo: si usted faltaba cuando la convocaban al merendero
o cuando la convocaban a subir o bajar la mercadería, si usted no concurría, ¿había algún tipo de sanción? ¿Y qué responde la testigo? No, cuando yo iba y faltaba porque a veces me sentía mal, no era así, cuando faltaba no había ninguna sanción. Le vuelve a preguntar el fiscal, cuando no iba a una marcha o una movilización, ¿había alguna sanción? Y la testigo responde, no había sanción. O sea que incluso los testigos citados por la propia fiscalía desmienten el relato del fiscal. Pero claro, al juez y al fiscal no les importa la verdad. Y menos les importa la verdad a los que fueron verdaderos artífices de esta campaña contra el pueblo obrero, que fueron los periodistas oficialistas. Que una semana antes de que se largaran los allanamientos, estaban comiendo en la Quinta de Olivos con Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Qué casualidad, ¿no? Ahí estaban Johnny Viale, Trebuch, Majul, los lamebotas del gobierno de Milei, que fueron los que desarrollaron a fondo esta campaña, mintieron con todo tipo de cosas. Te dijeron que Tango era la piquetera millonaria y Tango explicó que la plata que tenía venía de una herencia. Lo mostró con papeles, se tuvieron que callar la boca. Después te dijeron que el pueblo obrero extorsionaba. Después te dijeron que la truchada era la factura de Rumbos y que había una defraudación. Y entonces sacaban facturas y decían, mirá, la factura está emitida un mismo día. Bueno, cualquier relación de compra-venta con cuenta corrientes tiene una facturación que se hace un día de un periodo anterior. Entonces inventaron, tergiversaron, manipularon, hicieron una campaña sucia de escraches contra compañeros. Dijeron también que las facturas eran truchas. Bueno, no hay facturas truchas. Cuando se presenta la factura de rendición de los convenios en el Ministerio de Desarrollo Social, se pide que las valide la FIP. Y las facturas que presentó el pueblo obrero estaban todas validadas por la FIP. Eran válidas. En forma posterior se declaró a la empresa Coxtex, por ejemplo, como una empresa que emitía facturas apócrifas. Pero en el momento que fueron compradas las computadoras, las facturas eran válidas. Entonces armaron toda una bola con un único objetivo, perseguir a las organizaciones piqueteras para fortalecer al gobierno de Milei. Este es el verdadero objetivo de esta causa y por eso tantas falsificaciones. Inclusive te voy a contar otra cosa. Los medios de comunicación oficialistas, en una cosa insólita, tenían acceso a la causa antes que la propia defensa. Mientras a la defensa del pueblo obrero les negaban el acceso a las pruebas, se la daban por abajo a los periodistas, negando el derecho a la defensa, pero manipulando pruebas para garantizar el derecho de los medios oficialistas a hacer un escrache público contra los luchadores populares. Un escrache que jamás le hacen a Milei. Mientras a Eduardo Beligone lo interrumpen en las entrevistas, no lo dejan hablar, no lo dejan responder, no lo dejan nada, después van a la Quinta de Olivos y son una sedita con un presidente que él sí emitió facturas truchas ahora por 150 millones de pesos para la campaña de Scioli, garpadas por el Banco Provincia, con fondos públicos y de la mano de su funcionario, un cooptado de los peronistas, a la Libertad Avanza, un hombre de la casta que trabaja para Milei. Ahí están las truchadas, ahí tendrían que investigar. Bueno, si llegaste hasta acá escuchando este video, te estarás preguntando cómo puedo hacer para frenar esta persecución. Y es clave que necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo para defender un movimiento piquetero que es el pilar de la organización contra el hambre en este país, de un gobierno que nos quiere cagar de hambre. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, hay un pronunciamiento. Mandale un mail a la Cámara de Casación para decir que cese esta persecución. Y el 24 vamos a movilizarnos, porque la Cámara de Apelaciones tiene que escuchar la apelación que presenta el pueblo obrero, tiene que escuchar la apelación de nuestras abogadas. Entonces vamos a estar presentes en tribunales. Entonces te llamamos a acompañar a las compañeras y los compañeros que en todo el país están siendo perseguidos por luchar contra el hambre.